2 de Samuel capítulo 11, verso 3, y luego el 14, porque es una historia que conocemos. Y ahí mismo en el 11, luego en el verso 14. Ambas son historias largas, pero las conocemos. Y bueno, tal vez va a ser lo más antiemocional que he dicho, pero es una idea que llegó y que está allí, y en un momento donde las frases motivacionales, cortoplacistas, están ahí. La otra es en Hebreos capítulo 11, a partir del verso 1. En Hebreos capítulo 11, verso 1, todo el capítulo 1, y quiero leer todo, porque si bien hay una frase que es la que quiero resaltar, todo merece la pena al menos para ver. ¿De acuerdo? Sí, Hebreos capítulo 11, verso 1. Esta es una carta que se le atribuye a Pablo, aunque no hay seguridad de que Pablo haya sido el autor. Siempre hay dudas ahí, tiene mucho valor. Dice Hebreos 11: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todo el capítulo habla de la fe y vienen ejemplos de personas que fueron consideradas personas de fe. Entonces es pues la fe, la certeza, la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca de su casa, el arca en que su casa se salvase, y por esta fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Entonces, esa frase, cada uno de ellos creyó a Dios, siguió a Dios, obedeció a Dios, y dice esta expresión, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, y habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también lo volvió a recibir. Por la fe,
bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, porque el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Nosotros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles, y fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos, a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de las tierras. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. En fin, es una expresión muy bonita y habla de cada uno de los que hicieron y lograron, pero llega esta parte que tiene mucho que ver con la realidad, esta parte que no tiene que ver con la motivación, sino que tiene que ver con hacer lo correcto. Y es complicado presentarlo, y es muy complicado ofrecerlo, y es más complicado ponerlo en práctica, porque cuando te dicen adelante, Él te va a dar la victoria, adelante, Dios va a estar contigo, adelante, vas a ver el fruto de tu trabajo, adelante, se motiva uno, y aquí es donde viene complicado, porque hasta donde lo que me motiva es saber que estoy haciendo lo correcto, o me motiva saber que voy a recibir por hacer lo correcto. Buenos días. Buenos días. Esa parte. Hago lo que hago porque es correcto lo que hago, o hago lo que hago porque voy a recibir por lo que hago, de tal forma que si no recibo por lo que hago, lo sigo haciendo. Si no voy a recibir lo que espero debo recibir, lo que considero debo recibir, más lo que es correcto, porque hay cosas que son correctas, lo seguiría haciendo. Dice una poesía: no me mueve el cielo que me tienes prometido, y no me mueve el infierno tan temido. ¿Cuánto de lo que hago es por el miedo al infierno? ¿O cuánto de lo que hago pudiera ser por la ambición a las promesas de haber recibido? Y entonces no me mueve Dios, y entonces no es fe. Y dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Hasta dónde es fe lo que me mantiene ahí? ¿Hasta dónde es fidelidad al camino de Dios, fidelidad a la palabra de Dios? ¿Voy a hacer lo correcto solo porque es lo correcto? ¿O voy a hacer lo correcto porque espero recibir algo? Y si te enteraras, si supieras que no vas a recibir, si supieras que la batalla la vas a perder, déjame decirlo de esa manera, que la batalla la vas a perder. ¿Y sabes qué? Y la vas a volver a perder. ¿Y sabes qué? Y la vas a volver a perder. ¿Y sabes qué? Todas y cada una de las batallas a las que te enfrentas las vas a perder aquí. Pero vas a ganar una. La importante. La final.
Por eso esta última parte dice esta última expresión, ese recorrido de los héroes de la fe. Dice, otros experimentaron vituperios y azotes y presiones y cárceles y apedreados y aserrados y puestos a prueba y muertos y anduvieron pobres y angustiados y maltratados, y dice, y no recibieron lo prometido. Pero ¿cómo que no recibieron lo prometido? Si toda la vida me dijeron que se recibía lo prometido, y tú vienes y me dices a decirme que Abraham recibió lo prometido. Es que Abraham no. Abraham nunca lo vio. Moisés lo vio de lejos. Moisés lo vio de lejos, pero Moisés no entra a la tierra prometida. Moisés nunca pisa, no le permite Dios, por alguna circunstancia, no le permite entrar. O sea, entonces todo mi esfuerzo, y entonces toda mi dedicación, y entonces todo mi trabajo, ¿como para qué? ¿Cómo que para qué? Entonces no va a tener recompensa, es que si la tiene. ¿A qué le llama recompensa? Y quiero citar un caso que hemos visto, y tal vez es de los más complicados y complejos y enredados, y yo la verdad a veces tiendo a sacarle la vuelta. Urías. Porque cuando vemos la historia, pues pronto resalta David, ejemplar, enfrentárselos a los gigantes. Pero David sabía que Dios estaba con él y que Dios le iba a dar la victoria. No minimizo a David, pero David sabía. David enfrenta al gigante sabiendo que el gigante va a ser derribado. Urías. Algunos dirían sin pena ni gloria. Sin embargo, su nombre aparece en la Biblia. Sin embargo, su nombre aparece repetidas ocasiones en la Biblia. Urías aparece por primera vez en el libro de Samuel entre los valientes de David. Fue uno de los valientes de David, porque si David logró lo que logró, era por los hombres a su alrededor. No le minimizo a David, pero había hombres valientes a su alrededor, y él los hizo, de acuerdo. Urías. Segunda de Samuel capítulo 11, verso 3. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Ni siquiera era israelita, ni siquiera había nacido en el pueblo de Dios. Estaba en un pueblo pues que no era el de él, al menos no de nacimiento. Y peleaba por David, y peleaba con David, y peleaba por lo justo, y peleaba por lo correcto. Y conoce la historia. Ahorita no quiero que se nos vaya la mañana en ella. Él la conoce la historia. Un día David se levanta tarde, se asoma por la ventana y ve a una mujer que no era la de él, y pregunta y se entera y le dicen que no es la de él, y aún así la manda a traer y tiene contacto con ella, y de ese contacto resulta que Betsabé, conoce la historia, quedó embarazada. Pero luego había que salir bien librado de la situación, y había que salir adelante. Era el rey, un hombre conforme al corazón de Dios. Caramba, eso era muy malo para su reputación. Y organiza algo para tratar de inculpar a Urías. Y Urías no se la cree. Urías no accede. Y cuando Urías no accede a estar con su mujer, viene el pasaje más oscuro de un hombre conforme al corazón de Dios. El pasaje más complicado del gran autor del libro de los Salmos. En el 11:14, venida la mañana, escribió David a Joab una carta general, la cual envió por manos de Urías. El propio Urías recibe la carta, y el propio Urías lleva esa carta, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías el Heteo. Y pensaba yo en este personaje, y si me lo permiten solo por un momento, voy a tal vez especular. Sí, especular, porque yo no estudié ahí, y la Biblia no dice mucho. Pero Urías era un soldado, y era un buen soldado. Urías sabía. Esta no era la primera vez que Urías iba a la batalla. Urías sabía. Nosotros sabemos a qué colonias es más inseguro ir. Sabemos si vamos a salir de viaje, por dónde nos vamos y por dónde no nos vamos. Ahí más o menos elegimos el mejor camino. Nadie elige el camino peligroso por voluntad propia.
Nadie se pone en un camino peligroso por voluntad propia. Fíjate que tenemos que ir por lo que conocemos en la región, por la carretera de la muerte. Mejor me voy para acá, para este lado, y le doy por este lado. Y si tengo que ir, pues en grupito y en caravana y en montoncito. Y no se te ocurra, no conozco a nadie que diga, oye, dale para Victoria, a las 2 de la mañana salgo de Reynosa y a esa hora me voy, pues para llegar a tiempo y a almorzar. No, creo que o sea, no por necesidad. Urias sabía. Yo pensaba, y déjenme especular tantito, pero cuando a Urias le dijeron, cuando le pasaron sus órdenes y le dijeron en qué lugar iba a estar y qué es lo que iba a enfrentar, Urias sabía. Por eso te mencionaba, enfrentar batallas sabiendo que las vas a ganar, enfrentar batallas sabiendo que las vas a, que viene la victoria en la mano, pero irte a enfrentar una batalla sabiendo que la vas a perder. Y seguirte enfrentando y enfrentando y enfrentando y enfrentando. Uno diría, es de tontos. Bueno, es que es lo que dice aquí. Estos experimentaron vituperios y azotes y prisiones y cárceles y apedreados y aserrados. No es como el Señor Jesús no supiera lo que iba a hacer. O sea, el Señor Jesús va y enfrenta la batalla sabiendo que humanamente hablando va a perder. Déjame decirlo así. Humanamente va a perder. Y humanamente perdió. Y se burlaron de él porque perdió. Está en la cruz y se está desangrando. Y él está perdiendo. Si eres el rey que estás haciendo ahí arriba, en nuestra lógica es bájate y pon esto en su lugar. Y uno a veces no enfrentamos batallas pensando que las vamos a perder, y humanamente hablando las vas a perder. Y hay quien dice, no, hombre, esto ya está perdido. Ve, habla con tu esposa, ya está perdido. Reconcíliate con tu esposa, ya está perdido. Este matrimonio ya está perdido. Y lo damos por perdido y no enfrentamos. Y para motivar, no, enfréntate, vas a ganar. Y no suena motivación que yo te diga, enfréntate para que vayas a perder. Y la fe no siempre ha sido recibir la promesa de Dios en esta vida. Esa idea de la teología de la prosperidad, con todo respeto, pero esa idea de que si tú das un peso, el Señor te da dos, ¿sabes qué das un peso? ¿Y qué te va a dar? Nada. ¿Y qué viene? Pues trabajo, y a veces es desempleo, y a veces es injusticia, y a veces el negocio se cierra. ¿Por qué el negocio se rió si Dios estaba conmigo? ¿Y por qué pasó si Dios estaba conmigo? Es que parte de la Biblia que tal vez nos hemos brincado, tal vez hay parte de la Biblia que nos ha gustado. Me gusta la historia de David enfrentando al gigante, y normalmente hablamos de David y ponemos a David como ejemplar, y difícilmente ponemos a Urias en la mesa. Y sé como Urias, ¿cómo? ¿El que va y pierde? Sí. Yo quiero ser Urias, yo quiero ser David, yo quiero enfrentar gigantes. Claro que quiero enfrentar gigantes y ver gigantes caer, pero quiero ser Urias. ¿Urias el santo patrono de las causas perdidas o qué? ¿Por qué no lo hemos beatificado y por qué no lo ponemos como ejemplo? ¿Quién quiere como ejemplo Urias? Alguien que fue engañado, alguien que fue avergonzado y que aún así mantiene su integridad porque retuvo su integridad, porque hizo lo que tenía que hacer. Yo que soy soldado, ¿y yo qué hago? Seguir órdenes. Aunque las órdenes vayan contra la lógica, sí. Aunque las órdenes vengan de un perverso, sí. Aunque las órdenes estén manipuladas y tengan que ver con tapar y cubrir las apariencias, sí. Yo ya sabía. Sí sabía. Y se dio cuenta. Si David no fue discreto, David no es como si hubiera hecho las cosas bien. Y sin embargo dice que Urias fue y lleva su propia carta y cumple las órdenes, y eso es a veces lo que hay que hacer. Hacer lo que tengo que hacer, cuando lo tengo que hacer, como lo tengo que hacer, independientemente que humanamente no reciba. Y dice ahí, y no alcanzaron lo prometido, pero alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Y no recibieron humanamente lo prometido, pero dice el verso 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Proveyendo Dios. Humanamente hablando es la empresa próspera, humanamente hablando es el matrimonio restaurado, humanamente hablando, sí, humanamente hablando, pero cuando nos pasamos a la dimensión de la fe, la regla es diferente. Se vibra en otra frecuencia, dirían los muchachos. Por la fe, por la fe vituperios, por la fe azotes, por la fe prisiones, por la fe cárceles. Es lo menos motivacional que he escuchado y lo menos motivacional que he dicho. Dale, Dios está contigo como poderoso gigante. La victoria es tuya, la victoria está ganada. La pelea está comprada, dijo una vez alguien, y lo aprecio y entiendo el concepto y el contexto en el que lo dijo. La pelea está arreglada, todo va a solucionarse. Lo entiendo y de verdad lo creo. Pero también creo la otra parte.
¿A qué vas? A ser azotado, prisionero, muerto, pobre, angustiado, maltratado, para que Dios provea alguna cosa mejor. Tal vez no en esta vida. No me agrada pensar que voy a ser de los que ve de lejos lo que Dios prometió. No me agrada y no me motiva pensar que solo voy a alcanzar a ver y a vislumbrar como vislumbró Moisés. Sin embargo, Moisés es el gran profeta de Israel. No me agrada, pero sin embargo está el Señor Jesucristo, un hombre sobre todo un hombre, después de hacer lo que tenía que hacer, aunque humanamente hablando fue a perder. Ve y enfréntate. ¿A qué? Si no voy a ganar. A mantener la fe, a vivir conforme a la fe y hacer lo que tienes que hacer, porque un hombre tiene que hacer lo que un hombre tiene que hacer, y un hijo de Dios tiene que hacer lo que un hijo de Dios tiene que hacer, y un hombre de fe lo que tiene que hacer es eso, aunque no sea motivacional. Me encanta, ve y enfrenta para ganar, pero que te digan, ve y enfrenta para perder, parecía de tontos. Y sí, la Biblia dice que cualquiera que quiera edificar una torre primero se siente y considera si tiene los materiales, pero que no sea avergonzado. Y pudiera decir, es que voy a ser avergonzado. Ajá, ¿qué parte de experimentar vituperios, azotes, prisiones, cárceles, apedreados, aserrados, a prueba, puestos en fuga, muertos y no recibir? Porque el mundo no era digno, porque al final de cuentas tú estás haciendo lo correcto y ellos no están haciendo lo correcto. Y si el hacer lo correcto te lleva al desierto, sigue haciendo lo correcto. Y si el hacer lo correcto te lleva al vituperio, sigue haciendo lo correcto. Y si el hacer lo correcto te lleva a cárcel, ¿qué esperas? O sea, es lo correcto. Y yo sé que no suena bien, pero la palabra dice, no te canses de hacer el bien. Vivimos en la generación de ¿y qué me vas a dar? ¿Y qué voy a recibir? Y tengo que convencerte y animarte y casi pagarte por adelantado. O aquí en la región hay industrias que van por personas al sur y les pagan por adelantado para que vengan. Y entonces somos la generación que recibe por adelantado. Pero en la fe no recibes por adelantado. Y en la fe a veces tampoco recibes al final. Pero provee Dios algo mejor. Dice la Biblia que tenían la capacidad de regresarse. Todos y cada uno de ellos tenían la capacidad de regresarse. En cualquier momento se pudieron haber regresado y vuelto donde estaban, pero siguieran creyendo. Isaías, Jeremías, Esdras, haz la lista de los que se mantuvieron. Y bueno, viene esta otra lista de los héroes de la fe. Y fueron los héroes de la fe porque se determinaron por la fe, no por el galardón. Y si lo que me mueve es el galardón, si lo que me mueve es el infierno tan temido, o si lo que me mueve es el cielo tan anhelado, a lo mejor no tengo fe, a lo mejor lo que tengo es una ambición. A lo mejor lo que tengo es una ambición, es que es la ambición lo que te acerca a Dios, no la fe. Y esa se acaba. Pero la fe se mantiene, aunque los escenarios, humanamente hablando, no sean atractivos. Que yo te diga, ve, ¿a qué? A perder. ¿Cómo? A perder. A perder, porque el Señor Jesús vino a perder desde la perspectiva humana, pero a ganar desde la perspectiva de la fe. Y como padres a veces nos va a tocar perder, y creo que lo hacemos, a lo mejor se volvió tan natural que nos damos cuenta. Cada que llegas y compartes tus recursos y los llevas y les das y les compras, pues no estás perdiendo dinero, ¿no? Los hijos son una pérdida interminable de dinero desde cierta perspectiva. Desde cierta perspectiva, los nietos son una pérdida interminable de dinero, porque bien pudieras tenerlo. Sí, pero es lo que hay que hacer, es lo correcto, y no me cale, no me duele. Es teorías. Un hombre que hizo lo que tenía que hacer, un hombre que sirvió y siguió con órdenes, un hombre de quien se habla integridad, un hombre intachable. No así David, perdón, pero no así David. No así David, que David no pasa a la historia como alguien intachable, como alguien irreprensible, bien llamativo, como todo cantante. Pero hay teorías de pocas palabras, de pocas acciones, pero acciones firmes, que cuando lo dicen vas al frente, a lo más recio de la batalla, fue al frente a lo más recio de la batalla. Y cuando vio, porque seguramente vio, que se retiraron de él y lo dejaron solo,
se mantuvo y enfrentó con dignidad y con integridad lo que le tocó vivir. Sí, no es lo más motivacional que hayamos escuchado, pero a veces lo correcto no es motivacional. Lo correcto solo es eso, lo correcto. Lo bueno no siempre es motivacional, solamente es eso, lo bueno. Y la fe no siempre es inspiración y motivación. Se oye bonito. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero a veces lo que escuchas no es eso. A veces lo que escuchas, vas al frente, a lo más recio de la batalla y vas solo. Vas y te humillas, vas y pides perdón, vas y agachas la cabeza, vas y dices, aquí estoy. Aunque en el proceso no creo que nos toque perder la vida. A lo mejor nos toca perder dignidad, o nos toca perder reputación, o nos toca perder estatus. Tal vez lo que nos toque sea perder estatus. Y bueno, si eso es importante, habría que, dijimos hace ratito, el valor nosotros se lo ponemos. Y si le queremos poner valor al orgullo o le queremos quitar valor al orgullo, es totalmente nuestra decisión. Este Urias, para mí, otro héroe de la fe, alguien que siguió siendo mencionado, y alguien que incluso cuando ves la genealogía del Señor Jesús, ahí viene. Curiosamente, ¿cómo le hizo Urias para colarse aquí? Ahí viene. Oye, pero si Urias ni participó, genéticamente hablando, pero ahí viene y se le considera entre los padres en el sentido humano de la descendencia del Señor Jesús. Un hombre de fe, un hombre de integridad, un hombre de responsabilidad. Es pues la fe, hacer lo que se tiene que hacer, independientemente de que no nos toque ver el galardón, o nos toque recibirlo, sabiendo que habremos de recibir, proveyendo a Dios, dice la última expresión, alguna cosa mejor.